Hola amigos, ¿cómo están? Después de algunos días de ausencia, retomamos esta secuencia que nos gusta mucho compartir porque tiene que ver con la lectura, con el hecho de invitarte a leer algunas historias que de repente por ahí has leído o no, pero que en esta oportunidad los martes acostumbramos a hacer los cuentacuentos que nos sumergen en aquellas historias que de repente los niños por ahí, los no tan niños, los jóvenes, han podido vivir en algún momento de su existencia o escuchar por ahí. Y bueno, en esta oportunidad queremos compartir algunas lecturas y en esta ocasión a nuestro gran escritor Julio Ramón Ribeiro, que es uno de los grandes escritores que nos tiene siempre una lectura despierta y vivaz para poder compartir. Así que hoy vamos a leer esta lectura y me pueden ir comentando qué les va pareciendo en el transcurso de ella la historia que nos tiene que contar Julio Ramón y Rivero. Y hoy me acompaña nuestro personaje engreído Mickey Mouse. Así que vamos a escuchar este cuento que dice La insignia. Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón divisé un pequeño basural, un objeto brillante, con una curiosidad muy explicable en mi temperamento de coleccionista. Me agaché y después de recogerlo, lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata, atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron incomprensibles. Me le eché el bolsillo y sin darle mayor importancia al asunto, regresé a mi casa. No puedo precisar cuánto tiempo estuvo guardada en aquel traje que usaba poco. Solo recuerdo que en una oportunidad lo mandé a lavar y con gran sorpresa mía, cuando el dependiente me lo devolvió limpio, me entregó una cajita diciéndome: «Esto debe ser suyo, pues lo he encontrado en su bolsillo». Era naturalmente la insignia, y ese rescate inesperado me conmovió a tal extremo que decidí usarla. Aquí empieza realmente el encadenamiento de sucesos extraños que me acontecieron. Lo primero fue un incidente que tuve en una librería de viejo. Me hallaba reparando añejas encuadernaciones cuando el patrón, que desde hacía un rato me observaba desde el ángulo más oscuro de su librería, se me acercó y con un tono de complicidad entre guiños y muecas convencionales me dijo: «Aquí tenemos libros de Pfeiffer». Yo le quedé mirando, intrigado, porque no había preguntado por dicho autor, el cual, por lo demás, aunque mis conocimientos de literatura no son muy amplios, me era meramente desconocido. Y acto seguido añadió: «Pfeiffer estuvo en Pilsen». Como yo no saliera de mi estupor, el librero terminó con un tono de revelación, de confidencia definitiva: «Debe usted saber que lo mataron». «Sí, lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga». Y dicho esto, se retiró hacia el ángulo de donde había surgido y permanecido en el más profundo silencio. Yo seguí revisando algunos volúmenes maquinalmente, pero mi pensamiento se hallaba preocupado en las palabras enigmáticas del librero. Después de comprar un libro de mecánica, salí desconcertado del negocio. Durante algún tiempo estuve razonando sobre el significado de este incidente, pero como no pude solucionarlo, acabé por olvidarme de él. Más pronto, un nuevo acontecimiento me alarmó sobremanera. Caminaba por una plaza de suburbios cuando un hombre menudo, de faz hepática y angulosa, me abordó intempestivamente. Y antes de que yo pudiera reaccionar, me dejó una tarjeta en las manos, desapareciendo sin pronunciar palabra. La tarjeta, en cartulina blanca, solo tenía una dirección y una cita que rezaba: «Segunda sesión, martes 4». Como es de suponer,
El martes 4 me dirigí a la dirección indicada. Ya por los alrededores me encontré con varios sujetos extraños que me rodeaban y que por una coincidencia que me sorprendió tenían una insignia igual que la mía. Me introduje en el círculo y noté que todos me estrechaban la mano con gran familiaridad. Enseguida ingresamos a la casa señalada y en una habitación grande tomamos asiento. Un señor de aspecto grave emergió tras un cortinaje y desde un estrado, después de saludarnos, empezó a hablar interminablemente. No sé precisamente sobre qué versó la conferencia, ni si aquello era efectivamente una conferencia. Los recuerdos de mi niñez anduvieron hilvanados con las más agudas especulaciones filosóficas y unas digresiones sobre el cultivo de la remolacha. Fue aplicado el mismo método en una organización del Estado, que finalizó pintando unas rayas rojas en una pizarra, con una tiza que extrajo de su bolsillo. Cuando hubo terminado, todos se levantaron y comenzaron a retirarse, comentando entusiasmados el buen éxito de la charla. Yo, por condescendencia, sumé mis elogios a los suyos, mas en el momento en que me disponía a cruzar el umbral, el disertante me pasó la voz con una interjección y al volverme me hizo una seña para que me acercara. «Es usted nuevo, ¿verdad?», me interrogó un poco desconfiado. «Sí», respondí, después de vacilar un rato, pues me sorprendió que hubiera podido identificarme con tanta concurrencia. «¿Y quién lo introdujo aquí?». Me acordé de la librería, con gran suerte de mi parte. Estaba en la librería de la calle Amargura cuando... «¿Quién? ¿Martín?». «Sí, Martín. Ah, es un colaborador nuestro. Yo soy un viejo cliente suyo. ¿Y de qué hablaron?». «Bueno, de Pfeiffer». «¿Qué le dijo?». «Que había estado en Pilsen. En verdad yo no lo sabía». «¿No lo sabía?». «No», repliqué con mayor tranquilidad. «¿Y no sabía tampoco que lo mataron de un bastonazo en la estación Praga?». «Eso también me lo dijo». «Ah, fue una cosa espantosa para nosotros». En efecto, confirmé que fue una pérdida irreparable. Mantuvimos una charla llena de confidencias imprevistas y de alusiones superficiales, como la que sostienen dos personas extrañas que viajan accidentalmente en el mismo asiento de un ómnibus. Recuerdo que mientras yo me afanaba en describirle mi operación de amígdalas, él con grandes gestos proclamaba la belleza de los paisajes nórdicos. Por fin, antes de retirarme, me dio un encargo que no dejó de llamarme la atención. «Tráigame en la próxima semana», dijo, «una lista de todos los teléfonos que empiecen con 38. Prometí cumplir lo ordenado y antes del plazo concedido concurrí con la lista. «¡Admirable!», exclamó. «Trabaja usted con rapidez ejemplar». Desde aquel día cumplí muchos encargos, de los más extraños. Así, por ejemplo, tuve que conseguir una docena de papagayos, a los que ni más volví a ver. Más tarde fui enviado a una ciudad de provincia a hacer un croquis, esos dibujitos para ubicarse dónde están las cosas, del edificio municipal. Recuerdo que también me arrojé de ocupar cáscaras de plátano en la puerta de algunas de las residencias escrupulosamente señaladas, de escribir un artículo sobre los cuerpos celestes, las estrellitas, que nunca vi publicado, de adiestrar a un menor en gestos parlamentarios y aún de cumplir ciertas misiones confidenciales, llevar cartas que jamás leí o espiar a mujeres exóticas que generalmente desaparecían
sin dejar rastro. De este modo, fui ganando cierta consideración. Al cabo de un año, en una ceremonia emocionante, fui elevado de rango. Ha ascendido usted un grado, me dijo el superior de nuestro círculo, abrazándome efusivamente. Tuve entonces que pronunciar una breve alocución, en la que me referí en términos vagos a nuestra tarea común. Pero fui aclamado, con palmas y todo. En mi casa, sin embargo, la situación era confusa. No comprendían que me desaparecía de imprevisto. Mis actos estaban rodeados de misterio y a veces me interrogaron. En realidad, no encontraba una satisfacción. Algunos parientes me recomendaron que me haga revisar por un psicólogo, pues mi conducta no era la de un hombre sensato. Sobre todo, recuerdo haberlos intrigado el día que me sorprendieron, a que no saben con qué, fabricando unos bigotes postizos, pues había recibido ese encargo de mi jefe. Así de loco era. Esta beligerancia doméstica no impidió que yo me dedicara a las labores de la sociedad. Pronto fui relator, tesorero, adjunto de conferencias, asesor, y iba asumiendo cargos, pero también mi desconcierto. Tal vez me hallaba en una agrupación de fabricantes de paños. A los 3 años me enviaron al extranjero en avión. Fue un viaje de lo más intrigante. No tenía ni un céntimo. Sin embargo, los barcos me daban camarotes. Siempre me recibían con comida. Y en los hoteles me obsequiaban sus comodidades sin exigirme nada. Así que me vinculé con otras gentes y aprendí otras lenguas. Pero mi experiencia es que estaba tan desconcertado como cuando ingresé a la librería de Martín. Han pasado 10 años y he sido designado presidente. Uso una toga holgada de púrpura con la que aparezco en los grandes ceremoniales. Los afiliados me tratan con frecuencia. Tengo una renta de $5,000, casas en los balnearios, sirvientes con librea que me respetan y me temen, y hasta una compañera encantadora que viene a mí y, a pesar de todo, ahora con el primer día y como siempre, vivo en la más absoluta ignorancia. Y si alguien me pregunta cuál es el sentido de nuestra organización, yo no sabría qué responderle. A lo más me limitaría a pintar rayas rojas en una pizarra negra, esperando confiado los resultados que produce en la mente humana toda explicación que se funda inexorablemente en la cábala, o sea, en la suerte. ¿Qué tal? Bueno, ese cuento es bastante fuera de lo común, a lo que nos tiene acostumbrado Julio Ramón Ribeiro, donde nos hace viajar por diferentes escenarios, nos hace pensar sobre todo. Y es lo bonito de los relatos, que nos traen a la mente cosas que de repente no hemos imaginado, pero que están ahí en las historias. Y una de las cosas que también hoy les quiero compartir son estas historias, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. No necesariamente para niñas, también puede ser para niños, pero este libro de Editorial Planeta, de Elena Favilli y Francesca Carvalho, trae historias muy curiosas en una sola página de mujeres valerosas. Por ejemplo, aquí hay una que me gusta mucho, que se las voy a compartir, que es la de María Reich. Ahí está nuestra gran arqueóloga. ¿Y qué es eso? Dirán algunos niños. Bueno, la mayoría ya la conocemos porque sabemos que ella pues vivió en Nazca toda su vida y nos trajo en la historia muchas cosas maravillosas por descubrir. Así que la voy a compartir. María Reich. En una pequeña casa del desierto peruano vivía una aventurera matemática llamada María Reich. En las rocas del árido desierto estaban grabadas
cientos de líneas. Nadie sabía para qué servían, por qué estaban ahí, ni qué tan antiguas eran. Estas líneas misteriosas, conocidas como líneas de Nazca, se convirtieron en la pasión de María. La sobrevoló en aviones, helicópteros, para hacer un mapa de ellas. Y cuando no había aviones, se subía en la escalera más alta que pudiera encontrar para observar las líneas desde arriba. Algunas estaban cubiertas de arena y tuvo que barrerlas con una escoba. Usaba tantas escobas que la gente creía que era una bruja. Pero no. Mientras estudiaba las líneas, descubrió una cosa sorprendente. No eran trazos, sino que formaban enormes dibujos hechos por personas que vivieron hace miles de años. Había un colibrí, manos entrelazadas, flores y una araña gigante. Toda clase de figuras geométricas. Porque esa civilización antigua hizo dibujos que solo podían verse desde el cielo. ¿Qué significaban los dibujos? María estaba decidida a resolver con misterio. Con el tiempo, descubrió que las líneas correspondían a las constelaciones que se veían en el cielo nocturno. Es como un mapa gigante, ¿verdad? Sí. Y cuando María llegó al Perú, proveniente de Alemania, no estaba buscando dibujos misteriosos, pero cuando los encontró, supo que pasaría el resto de su vida intentando descifrarlos. Por eso le conocieron como ¿qué? Como la dama de las líneas. ¿Te gustó esta historia, Luce? Sí. Sí, porque hemos aprendido de María Reich, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, hay también otras historias bien bonitas que tenemos aquí y que a Lucero le gusta mucho que le lea porque es una forma de conocer sobre todo a aquellas mujeres valerosas, ¿verdad? Por ejemplo, Lucero, tú escuchaste la historia de una de las escritoras que inventó a la princesa Mérida, ¿verdad? Sí. Y es una cineasta. Y se las vamos a contar enseguida. Yo sé que muchos de repente no la conocen, pero ella se llama Brenda Champagne y es directora de cine. Así que les vamos a contar su historia porque nunca hay que dejar de soñar. Y hay muchas mujeres que les prohibían hacer cosas por el solo hecho de ser mujeres, pero hoy se pueden hacer mucho más. Así que se las vamos a contar. Había una vez una niña de cabello pelirrojo, rizado, a la que le encantaba dibujar, y su nombre era Brenda. Cuando tenía 15 años, Brenda se puso en contacto con los estudios de Walt Disney. «Soy muy buena dibujante», dijo. «¿Me darían trabajo?». Le contestaron que volviera a ponerse en contacto con ellos cuando fuera más grande y tuviera algo de experiencia. Y eso fue justo lo que hizo. Estudió animación de personajes en el Instituto de las Artes de California y pocos años después logró el sueño de su vida, trabajar haciendo películas animadas para Disney. Sí, donde está este personaje de acá. Tú, Mickey Mouse. Entonces, en Los Ángeles, descubrió que era una de las pocas mujeres animadoras de la empresa. Ahí fue cuando me di cuenta de que las princesas Disney son tan indefensas. Todas habían sido creadas por hombres. ¿Recuerda Brenda? Entonces dijo, crear un tipo de princesa fuerte, independiente y valiente, pensó. ¡Qué gran nombre para una película! La princesa Mérida de Valiente es todo menos indefensa. Es una excelente arquera que galopa por doquier en su caballo, combate osos y tiene aventuras increíbles. Brenda pasó al personaje en su hijita, Emma, que es una niña fuerte y de espíritu libre, igual que su mamá. Ella es mi Mérida y la adoro, dijo. Brenda ganó un premio Oscar y un Globo de Oro por su película, y trabajó en muchas otras premiadas, como La Bella y la Bestia, La Sirenita y el Rey León, y fue la primera mujer en dirigir una película animada en uno de los principales estudios de Hollywood, como es El Príncipe
de Egipto. Así que ahí conocemos a la gran creadora de esta película, Mérida, que a mí me gusta muchísimo y que bueno, es una mujer valerosa que está también incluida en este libro. Y por ejemplo, para los amantes románticos que han leído las obras de Jane Austen, vamos a conocer su historia desde chiquita, porque había una vez una niña que vivía en la campiña inglesa y amaba los libros más que cualquier otra cosa en el mundo. Su actividad favorita era acurrucarse en una biblioteca de su padre. Ahí encontraba un sofá con la nariz metida en los libros. Se involucraba tanto en las historias que hasta discutía con los personajes, como si ellos pudieran contestarle. Algo así como que fueran los personajes sus amigos secretos. Jane y sus 7 hermanos y hermanas montaban obras de teatro. ¡Qué divertido! Y farsas para entretenerse y divertir a sus padres. Eso pueden hacer en la cuarentena. Desde muy pequeña, Jane comenzó a escribir sus propias historias, las cuales solía leerle a su hermana Cassandra para hacerla reír. Los textos de Jane eran como ella, brillantes, creativos, ingeniosos y muy ocurrentes. Para ella, cada detalle era esencial, cómo reñían las parejas, cómo caminaba un hombre, de qué conversaban las chicas. Todas eran claves que revelaban la personalidad de la gente. Así Jane anotaba todo en sus cuadernos para usarlo en sus novelas. En esa época se esperaba que las muchachas se casaran al crecer, pero Jane no quería casarse, así que nunca lo hizo. «Oh, Elizabeth, haz cualquier cosa menos casarte sin amor», escribió en una de sus novelas. Jane Austen se convirtió en una de las escritoras más famosas en la historia de la literatura inglesa. Todavía es posible visitar la hermosa cabaña en la que solía sentarse a escribir en un pequeño escritorio y asomarse por la ventana para mirar su jardín de flores. Ahí está la gran Jane Austen. Y también tenemos aquí a una de las valerosas escritoras, Isabel Allende. Ahí está, Isabel Allende. Es una de las magníficas escritoras que a mí me gusta muchísimo. Tiene una obra que se llama La Casa de los Espíritus y pues lo pueden encontrar también en internet. Pero aquí les voy a contar cómo es que ella nació y cómo fue su amor por la literatura. Hace no mucho tiempo vivía en Chile una apasionada joven llamada Isabel. Isabel protestaba cada vez que la trataban de manera distinta por ser mujer. Cuando alguien le decía que no podía hacer algo por ser pequeña, su corazón ardía de indignación. A Isabel le encantaba escribir y le fascinaba la gente y sus historias de vida. Por eso decidió convertirse en periodista. ¡Qué gran profesión! Un día entrevistó a un famoso poeta chileno llamado Pablo Neruda. «Tienes una imaginación muy vívida. Deberías escribir novelas en lugar de artículos periodísticos», le dijo el poeta. Años después, Isabel recibió una noticia muy triste. Su abuelo estaba muriendo y ella estaba lejos de casa, en Venezuela, y no podía volver a Chile a visitarlo. Así que decidió escribirle una carta. Una vez que empezó a escribir, se dio cuenta de que no podía parar. Escribió sobre su familia, sobre gente viva, sobre gente muerta. Contó historias de amor apasionadas. Y escribió acerca de un cruel dictador, un terrible terremoto, poderes sobrenaturales y fantasmas. La carta era tan larga que se convirtió en una novela. La Casa de los Espíritus fue un gran éxito de ventas, que convirtió a Isabel en una de las novelistas más famosas de nuestros tiempos. Desde entonces ha escrito 20 libros y ha ganado más de 50 premios literarios. Yo les recomiendo este libro en particular. Bueno, acá está la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que es uno de mis libros ahí guardaditos y que también lo vamos a repasar luego.
porque la relectura también es buena, ¿ah? Se las recomiendo muchísimo. Pero en este libro, Cuentos de Buenas Noches, pueden encontrar historias como estas, imagínense, desde María Reich, Isabel Allende, por ahí Jane Austen. Hay muchas personas interesantes que podemos conocer en una sola página y luego vamos a leer sus libros y luego vamos a contar sus historias. Era un poco la idea de esta edición del Cuentacuentos, conocer un poco más de estas mujeres valerosas y por supuesto también conocer un poco más de cómo empezaron a desarrollar sus habilidades, porque todos tenemos talentos por ahí, pero muchas veces no los desarrollamos porque nos dicen que no podemos, porque nos dicen que somos chiquitos o porque nos dicen que no podemos hacerlo. Pero en realidad todo se puede, ¿no? Y por eso hoy queríamos compartir esas historias maravillosas con todos ustedes. Y si hay por ahí algún cuento que quieren compartir o que compartamos en las próximas semanas, también lo podemos hacer. Y yo quiero saludar a todas las personas que nos han escrito y que por supuesto también han estado siguiendo la lectura. En especial saludamos a nuestro amigo Felipe Anicama, también a Patricia, bueno, hoy nos ha acompañado Lady Lu, así que ha estado ahí acompañándonos en este cuentacuentos, a Orlando Jesús y a toda la gente que se conecta a esta hora. Sigan disfrutando de los libros en medio del teletrabajo, en medio de los quehaceres de la vida. Los niños lo necesitan, cuéntenles un cuento en la noche, de repente en el transcurso del día, y ustedes también cuéntense un cuento, porque esa es una forma de desarrollar la imaginación y de sentirnos mejor en medio de estos tiempos difíciles, donde un cuento, donde una historia, donde una poesía, donde un libro nos puede llevar a imaginar y a estar en otros lugares estando en casa. Así que nos despedimos hacia una próxima edición y nos vamos a reencontrar, por supuesto, muy pronto con todas las actividades que tenemos en el día a día. Un abrazo fuerte para todos.